Que el soberano Señor Jehová de los ejércitos nos continúe bendiciendo a todos. Aleluya. Estamos contentos, estamos agradecidos, estamos dando gracias a Jehová de los ejércitos por medio de Jesucristo el Señor. Aleluya. Damos gracias por cuanto nos concede esta grande bendición, esta grande oportunidad, la cual tenemos de poder estar reunidos todos, congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bienvenidos todos a la casa de oración. Aleluya. Bienvenidos todos los hermanos que están mirando y oyendo la prédica. Glorioso Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer en el Evangelio Mateo, capítulo 11. Leemos desde el versículo 7 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Por medio de Jesucristo el Señor, con y bajo la unción del Espíritu Santo, el Consolador. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendito Cordero. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Aleluya. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Alabado. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Por favor, se puede sentar. Aleluya. En la escritura que ya leímos, el Señor Jesucristo está hablando. El Señor Jesucristo está hablando. O sea que lo que leímos son palabras del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y por lo tanto es creíble. Es creíble. Y dentro de todo lo que se menciona, hace varias declaraciones en cuanto a Juan. Jesucristo está diciendo de que Juan sí es un profeta. Y dice, y más que profeta. Y que este Juan fue el que vino preparando el camino para que Jesucristo hiciera el inicio o se identificara con toda la gente en aquel entonces
entonces, Juan ya había preparado el camino. En otras palabras, había preparado a la gente que por 400 años no habían oído palabra de Jehová. 400 años es tiempo. O sea, en otras palabras, esta generación a la cual Juan les está predicando, nunca habían oído palabra de Jehová. Hasta que vino Juan, el profeta. Entonces, de esta manera, Juan preparó el camino. Preparó la gente. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio, se dio a conocer a todas aquellas multitudes de personas, ya estaban conscientes o tenían una información al menos acerca del mensaje que viene de parte de Dios. Aleluya. Entonces, Juan está haciendo la función de el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, y Jesucristo lo marca y dice, sí, más que profeta. O sea que Juan sí es un verdadero profeta. No estamos diciéndole que Jeremías, Isaías, Daniel no eran verdaderos profetas, ¿cómo no? Pero Jesús lo marca. Marca y habla en cuanto a Juan, sí, un profeta, y más que profeta. O sea, por la manera como Dios lo usó a Juan. No era fácil. O sea, en pocas palabras, Juan fue aceptado por la gente, por las personas, por los que vivían en ese entonces. Mas a Jeremías, a Isaías, no eran aceptados, eran rechazados. Pero más Juan sí fue aceptado. La gente estaba atenta a oírlo. La mayoría, aunque no todos, siempre hay un tanto de que no están de acuerdo o no están aceptando el mensaje de Dios. Pero la mayoría de personas sí lo aceptaron el mensaje de Juan. Directamente o indirectamente, en el sentido de que los que se bautizaron, los que se arrepintieron y Juan los bautizó, ellos sí oyeron, estuvieron atentos. Ahora, los oyentes están por otro lado, otro grupo de oyentes, oyeron el mensaje, la predicación, el mensaje que venía de parte de Dios, lo oyeron, pero no lo pusieron por obra. Ahí están los hacedores y los oyentes. La recomendación para todo cristiano es de que seamos oidores y hacedores. Aleluya. Porque la salvación no está en solamente ser oidor, sino ser oidor y hacedor. Ahí está la bendición. Entonces, por todos lados que lo quiera ver, a Juan lo escucharon. A Juan lo escucharon. Una buena parte de personas se arrepintieron y Juan los bautizó. Otros solamente oyeron, pero más no se bautizaron. Pero ahí está, o sea, de alguna manera la aceptación al mensaje. Por otro lado, Jesucristo hace declaración en cuanto a Juan, de que Juan era aquel Elías que había profetizado Malaquías en capítulo 4. O sea, hace 3 declaraciones. Juan el último profeta, Juan el que venía preparando el camino, y Juan era Elías. O sea que con la venida de Juan vino Elías. Juan tenía el mismo poder que tenía Elías. Actuaba con el mismo poder. Entonces ahí se ve. En otras palabras, Elías ya vino. La profecía Malaquías 4 ya se cumplió. Por lo tanto, no estamos esperando que va a venir Elías. Malaquías 4:5. Malaquías 4:5 se cumplió.
se cumplió. Juan fue el Elías que Malaquías profetizó en capítulo 4, versículo 5. O sea, Juan vino a cumplir profecías. Isaías 40, versículo 3, se habla de que él iba a venir a preparar el camino. Y el punto a tratar hoy es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. Y ya lo hemos leído o hemos predicado ya en cuanto a esto. Y no pensé de que iba a ser tan extenso o íbamos a agarrar tanto tiempo para hablar del bautismo de Juan. Yo pensé de que iba a ser así al suave, una prédica ya. No, ya llevamos quizás como 3 prédicas. Con esta posible son 4 ya. Y no terminamos. O sea, de que hay mucho de qué hablar del bautismo de Juan. Y que está bien claro, esto ya no lo voy a repetir, que el bautismo de Juan resultaba para perdón de pecados. Ya lo leímos, ahí están los versículos claramente donde dice de que el bautismo de Juan resultaba para perdón de pecados. La persona se arrepentía de sus pecados, Juan lo bautizaba y ahí recibía el perdón. Hablaremos hoy, agarraremos un tiempo para hablar del bautismo de Juan y trataremos de sacar lo más que podamos y ya lo vamos a dejar. Lo que no terminemos de mencionar lo vamos a dejar porque hay otros temas o otras prédicas que están ya en línea solamente esperando el turno para continuar o para predicar. Aleluya. Hoy será la última prédica en cuanto al bautismo de Juan. Gloria. ¿Que fue beneficioso? Fue beneficioso. Aleluya. ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahí está bien marcado. ¿Desde cuándo hasta cuándo fue beneficioso el bautismo de Juan? El bautismo de Juan se da, Dios lo permite. El bautismo de Juan vino desde el cielo, o sea, en otras palabras, vino directamente de Dios. Aleluya. El bautismo de Juan vino de parte de Dios. Y todo lo que viene de Dios trae beneficio. Todo lo que viene de Dios trae un propósito. Dios tiene propósito para con el ser humano. Sí, amén. Entonces el bautismo de Juan resultó en beneficio. Fue beneficioso. Porque en la voluntad perfecta de Jehová estaba de que los animales que se venían sacrificando en el tiempo de la ley no iba a ser permanente. Vino un tiempo en que los sacrificios, el derramamiento de sangre, el derramar sangre de animales, que venía a resultar para cubrir o para borrar pecados temporalmente, vino un tiempo en que esos sacrificios o ese beneficio que la persona encontraba en la sangre de los animales terminó. Por eso leímos en Mateo 11, en el versículo 13, porque todos los profetas y la ley, o sea, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, la ley y los profetas todos venían hablando hasta Juan. ¿En qué sentido? De que hasta Juan, de Juan en adelante, había otra manera o otro medio donde el ser humano
podía ser beneficiado. ¿Y qué más podemos pedir? Si el bautismo de Juan, al sumergirlo en el agua del río, la persona ahí recibía perdón de pecados. ¿Es beneficio esto? ¿Cómo no es beneficio? Entonces fue una manera que Dios permitió, y dije fue temporalmente. Y esto se da y las personas están siendo beneficiadas hasta cuando el Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente para que lo crucificaran, para morir de la manera como murió, muerte de cruz, siendo crucificado, donde fue allí donde Él derramó toda su sangre. Con la corona de espinas que le ponen forzosamente así en la cabeza, a manera de romper todo el cuero cabelludo, toda la parte del cuero cabelludo, y esas espinas traspasaron todo lo que hay acá, y ahí hay venas, corre sangre, por todo allí hay sangre. Entonces, al las espinas traspasar el cuero cabelludo, hubo derramamiento de sangre, o sea, salió sangre. Y el propósito de la tortura era de causar el mayor dolor. Y se dice de que esas espinas, o sea, esas heridas de las espinas, el dolor era intenso, y que pasaba el tiempo y en vez de aliviarse, sentía la persona más dolor, más dolor, más dolor. O sea que esta planificación de poner esta corona de espinas en la cabeza del Señor Jesús, había un plan diabólico de torturar al Señor Jesucristo para que sintiera el máximo dolor que pueda existir. El punto a marcar es de que, aparte de causar el gran dolor o el máximo dolor que puede existir, también hubo sangrado, hablando de la sangre del Señor Jesucristo. Ya no de la sangre de los corderos, de los machos cabríos, de los becerros. Ya no hablando de la sangre de animales, hablando de la sangre del Jesucristo hoy. Ya miramos las heridas de las espinas, causó sangrado, sangre, corría por toda la parte del rostro y bajaba la sangre. Cuando le dan lo que se conoce como la flagelación, lo agarran con el azote corto, lo amarran en el pilar y lo hacen que ponga la espalda así, un tanto así templadita, y le empiezan a pegar los golpes con el azote, se llamándose flagelación. A este castigo se le llama flagelación. Y que el soldado ya estaba bien entrenado y sabía cómo golpear para causar el mayor dolor. A propósito, las cuerdas del azote tenían en la punta unas uñas a manera de anzuelo. Podían ser metálicas o huesos, o hechas de hueso. Ahora, cuando el golpe se dejaba caer, el soldado pegaba y alaba. Este alar se traía todo lo que es piel, nervios, carne y todo. Entonces se le llama flagelación. Y en todo esto hubo sangrado. Cuando le meten los clavos en las manos, usted ve las figuras que hay. En algunas figuras
aparece así. En otra figura aparece así. ¿Cuál será la verdadera? Estudiando esto, se llega a una conclusión de que la manera como crucificaron al Señor Jesucristo fue así, mano abierta, los brazos abiertos. O sea, estaba el palo y estaba el transversal. Y ese fue el que cargó el José, que venía del campo, y le obligaron a llevar esa cruz, o ese palo, ese madero, porque cruz significa madero, un palo. Entonces el transversal lo colocaron en la otra parte que ya estaba sembrado. Entonces, se dice de que al Señor lo crucificaron abajo, clavaron las manos abajo. Cuando ya lo clavan, lo ponen la otra parte para que forme una T o una cruz. Esa fue la manera, o sea, brazos abiertos. Allí le metieron un clavo en cada mano. Y igualmente los pies le metieron clavo. Entonces el propósito era de que la persona se desangrara lentamente y de esta manera se deshidratara y al final terminara muriéndose así, de esta manera torturosa, cruelmente. Entonces, lo que estoy tratando de decir es de que el Señor Jesucristo sangró toda su sangre, o sea, toda su sangre salió. Enseguida le llega el soldado y le mete la lanza en el costado y sale sangre y agua. Todo está diciendo de que Jesucristo sí de verdad derramó su sangre. Murió por nuestros pecados. Y la sangre que Él derramó es la que ahora nos está limpiando de todo pecado. Es la sangre de Jesucristo la que nos está limpiando hoy de todo pecado. Siendo Él sin pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cumpliéndose en Isaías 53. Porque en Él fueron cargados todos nuestros pecados. O sea, Jehová cargó en el Señor Jesucristo todos nuestros pecados. Ahora, por eso se está leyendo en la segunda carta a Corintios capítulo 5. Al que no conoció pecado, en Él fueron cargados todos nuestros pecados, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Amén. En Él. O sea, podamos nosotros hoy ser justificados por el sacrificio hecho en la cruz por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea. Conocido como el sacrificio redentor. Aleluya. Fue ahí donde recibimos, la humanidad recibe el perdón. ¿Qué hay que hacer? Solamente creer, arrepentirse, convertirse, creer en el Señor Jesucristo para recibir esta bendición. La sangre de Jesucristo viene y nos limpia de todo pecado. Amén. Es para tomar en cuenta, valorar, estimar, tener en alta estima el sacrificio del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque mientras tanto la sangre del Señor Jesucristo no había sido derramada todavía, no había manera como el hombre podía limpiarse de sus pecados. Habiendo terminado ya, habiendo cesado, o el sacrificio de los animales cesó. Dios no dejó abandonada a la humanidad. Proveyó la manera, el medio, cómo el hombre podía continuar siendo beneficiado. Y esta manera fue el bautismo de Juan. El
el bautismo de Juan vino a beneficiar a muchas personas. Amén. Cientos, miles de personas fueron beneficiadas con el bautismo de Juan. O sea, de que como ya los sacrificios de los animales, la sangre de los machos cabríos, de los becerros, de los carneros y de los corderos, ya no estaba siendo efectiva, pero sí estaba siendo efectivo el bautismo de Juan. Al sumergir la persona en el agua, sus pecados quedaban perdonados. Ese es el propósito. El bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aleluya. ¿Hasta cuándo? Ya dije, hasta cuando Jesucristo derramó su sangre. Él murió, muerte de cruz. Lo pusieron en un sepulcro. Al tercer día resucitó. Vino el poder de Dios y lo resucitó, cumpliéndose lo que estaba escrito en los salmos, en la ley, en los profetas y en los salmos, de que esto iba a ser así, de que Jesucristo iba a morir por la humanidad, por los pecadores, pero que iba a resucitar. El Salmo 16, si no me estoy equivocando, Salmo 16, lo que se lee ahí es de que Jehová de antemano ya había dicho que el cuerpo del Señor Jesucristo no iba a haber corrupción. O sea, en otras palabras, no se iba a corromper. No iba a entrar en ese periodo de descomposición. No se iba a corromper. Y que su alma no iba a ser dejada en el Seol. Ya estaba escrito. Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está, o sea, no podía el Señor Jesucristo quedarse allí, en el sepulcro. Ya estaba escrito. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo mismo en Lucas 24. Que ya estaba escrito por la ley. O sea, Moisés habló en los profetas y en los salmos de que él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Cuando la resurrección de Cristo se da, ahí se abre una puerta de fe. Primero para los israelíes y luego para nosotros los gentiles, tiempo después. Pero ahí está la puerta abierta, una puerta de fe, por no decir una puerta de esperanza. La puerta está abierta. Se abre con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ya estamos viendo que ya no es por el bautismo de Juan, donde la persona recibe el perdón de pecados, sino que ahora es ya un nuevo tiempo o una nueva manera como Dios está tratando con la humanidad. No estamos desestimando el bautismo de Juan. El bautismo de Juan tiene su función desde hasta. O sea, mientras tanto, el Señor Jesucristo no había sido crucificado, el bautismo de Juan está siendo efectivo. O la humanidad está siendo, por no decir los israelíes. Nótese de que en todos los tiempos, todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, y todo el tiempo de la predicación de Juan, que fueron 6 meses,
y luego los 3 años de predicación del Señor Jesucristo, el trato era directamente con el pueblo de Israel. La predicación, todos los que vinieron a Juan, o sea, Juan predicaba a los israelíes. El Señor Jesucristo, Juan predicaba a los israelíes, y todos los que venían a él eran israelíes, y todo lo que Juan bautizaba, todo lo que Juan bautizó, eran israelitas. La predicación del Señor Jesús era una predicación solamente a los israelíes. Recomendaciones a los que Jesús envía a predicar de 2 en 2, en total 70 hombres. De 2 en 2. Recomendación: en ciudades de samaritanos o en ciudades de gentiles no entréis. Y primeramente con el mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, la predicación, el trato de Jehová era con el pueblo de Israel. Pero ahora, en el tiempo de gracia en el cual estamos, la oportunidad está no solamente para los israelíes, sino para todas las personas de cualquier país, de cualquier continente que sea. Si la persona cree en él, se arrepiente, se convierte a Dios y cree en su corazón, tal como se lee en Romanos 10. Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, la mente, con el alma, un creer con el alma, un creer con toda la mente, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Allí es donde el pecador arrepentido recibe la bendición de Dios. Recibe el perdón de pecados por la sangre del Señor Jesucristo. Ya no por ser sumergido en el agua. Como estamos hablando del bautismo de Juan, quiero que observemos algo. Hagamos una observación y luego vamos a hablar, leer algunos versículos que hay y los vamos. Glorioso Dios. Quiero que veamos en el Evangelio Lucas. Lucas 16. En el versículo 16. Lucas 16:16 es lo mismo que se lee en Mateo 11:13. Le leo Mateo 11:13 porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Este mismo versículo se lee en el Evangelio Lucas y se lee de la manera: la ley y los profetas eran hasta Juan. Mateo 11:13, Lucas 16:16 está hablando lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia. La ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta Juan. Aquí quiero marcar esto porque en prédicas anteriores y ahora lo estamos leyendo otra vez y se dice de que
La ley y los profetas eran hasta Juan. Vaya, en el caso de Juan no hay ningún problema. Cuando Juan fue encarcelado, allí terminó el tiempo de los profetas. Profetas tal como se vinieron dando en todo el Antiguo Testamento, o desde que Jehová estaba hablando a Israel por medio de los profetas, de sus profetas, que hay bastantes profetas. Pero que Juan viene a ser de esta línea de profetas de oficio, Juan viene a ser el último. Y cuando Juan fue encarcelado, fue puesto en la cárcel, ahí terminó el periodo o el tiempo de profetas. De la manera como Dios los venía usando en el Antiguo Testamento. Allí terminó. Ahora, miremos esta parte de la ley. Al decir que la ley y los profetas eran hasta Juan, esa parte hay que mirarla bonito, o hay que mirarla bien de cerca. Al decir que la ley terminó y que venía y que era hasta Juan, ese terminar no es en un sentido general, no es en ese sentido, sino que viendo solamente la parte de sacrificios de animales, lo que se conoce como todo lo ritual, todo lo que tiene que ver con ritos, sacrificios, viendo de otra manera todo lo que tiene que ver con lo litúrgico, todo lo litúrgico, lo ritual, los sacrificios, es que terminan, que llegaron hasta Juan. Porque Dios está dando otro método, otra manera, otra forma para que el hombre sea beneficiado y venga a tener el perdón de sus pecados. En ese sentido es que la ley terminó. No es en un sentido hablando generalmente de que ya la ley ya no sirve y que terminó, que fue abolida. No, en ningún momento. Y esto mismo el Señor Jesucristo lo dijo. En Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. Dice, no penséis. O sea, Jesucristo está hablando. Aquí se conoce como el sermón del monte, así le llamaron. El sermón del monte. O sea, en este entonces Jesucristo está arriba de un cerro y allá está predicando lo que estamos leyendo aquí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Jesucristo no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que Él vino a cumplir, Gloria a Dios. Y cuando se lee abrogar, implica modificar o cambiar. Jesucristo no vino a modificar, no vino a cambiar la ley. Abrogar también tiene aplicación de desintegrar. El Señor no vino a desintegrar la ley. No vino a derribar la ley. No vino a deshacer la ley. No vino a anular la ley. No vino a abolir la ley. Nada de todo lo antes mencionado. Sino que vino a cumplir. O sea, en otras palabras, con el sacrificio del Señor Jesucristo se cumple la parte de la ley
que tenía que ver con lo ritual, con los sacrificios de animales, con el derramar sangre de animales, terminó en el sacrificio de Cristo. Y esto lo saben todos. Esto lo saben todos. Incluso los israelitas, que llamándose judaicos o practicantes del judaísmo, los que se apegan a la ley y continúan observando la ley, ellos mismos, aunque no creyeron en el Señor Jesucristo enviado a ellos, no lo recibieron como el Mesías, como el Salvador, más en vez de recibirlo, lo marginaron, lo menospreciaron y terminaron entregándolo en manos de hombres pecadores para que lo crucificaran, ateniéndose a las consecuencias. Ellos mismos dijeron: la sangre de él caiga sobre nosotros. ¡Qué valor de personas! Y dije, los judaicos no creyeron en el Señor Jesús, no creen en el Señor Jesús hasta hoy, no creen en el Señor Jesucristo. Y no aceptan por ninguna circunstancia el Nuevo Testamento. Ellos se mantienen solamente con el Antiguo Testamento, llamándole la Torá. El Antiguo Testamento. No creen en el Nuevo Testamento, no creen en el Señor Jesús, pero a sabiendas o no, ya dijimos de que la ley terminó, era hasta Juan, y tiempo después, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, ya ahora la persona está siendo beneficiado no por el bautismo de Juan, sino por el sacrificio del Señor Jesucristo, que va mucho más allá de excelencia. Todo lo mejor, todo lo bueno. Ahora, los israelitas, a sabiendas o no, continuaron con el sacrificio de animales. Después de la muerte del Señor Jesucristo, continuaron sacrificando animales, teniendo los sacerdotes a tiempo completo para estar ofreciendo estas ofrendas encendidas, derramando sangre en favor del pecador. Lo hicieron por 70 años. Continúan. Cuando se celebraba la Pascua, el cordero no podía faltar. Podía faltar quien quisiera, pero el cordero no podía faltar. Pero después de la muerte del Señor Jesucristo, ya que aquel cordero que venían sacrificando en la Pascua, venía representando o venía simbolizando, era una sombra del cordero verdadero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de que Cristo fue ofrecido en sacrificio, ya no tenía sentido seguir sacrificando animales. Pero Israel, como estaba en su ceguera espiritual, continúa sacrificando animales y lo hace por 70 años más todavía. Pero ya venía perdiendo fuerza. O sea, en otras palabras, que vino así lentamente, vino cesando, hasta que llegó al punto de que ya no. Cuando se destruye el templo, 70 años después de Cristo, eso fue lo último. Ya Israel se queda sin templo y no tienen templo todavía. Tienen sinagogas provisionales, pero más no tienen templo. Entonces ya se ve de ese tiempo en adelante, ya podían celebrar la Pascua sin cordero. Y ahora, a estas alturas, Israel continúa celebrando las fiestas solemnes, pero ya no a la manera como lo hacían antes. Ahora lo ven. Si antes eran festividades solemnes, ahora son festivales, donde solamente es diversión, comida, bebedera y diversión. De esa manera solamente. Usted ve la grande diferencia de una festividad solemne a un festival.
Es diferente. Entonces así están los judaicos hoy día. Entonces, ya dijimos de que los judaicos mismos, a sabiendas o no, ya terminaron con los sacrificios de animales. Ya no lo están haciendo. Ya no les nace hacerlo, porque ya no tiene sentido, o ya no viene al caso, ya no son beneficiosos, ya no benefician a nadie. El único que está beneficiando al ser humano, en todo el sentido de la palabra, es el Señor Jesucristo. Aleluya. A toda honra. Volvamos Lucas 16. Cuando Juan viene caminando por el desierto, o sea, Juan vivió casi toda la vida en el desierto. Unos pocos días estuvo con sus padres, luego se salió a la casa y se fue al desierto. Allá vivió la gran parte de su vida. Ahora, cuando en el tiempo de Dios, Juan siente la inspiración, y esto no cambia. Dios está tratando de la misma manera con los predicadores de hoy día. Si usted va a la calle y va a una plaza donde usted ve un montón de gente caminando, van, vienen, cargando bolsas y van ahí con su provisión. Usted los ve en ocasiones. Usted los ve y dice, bastante gente acá. Pero en ocasiones, o sea, usted ve hasta allí nomás, o sea, eso es todo lo que usted siente, o todo lo que usted mira. Pero en ocasiones, usted ve a la gente y se siente inspirado. Y le sale y le nace decir, Jesucristo viene. Jesus Christ is coming soon. Whether you want to or not, Jesus Christ is coming. O sea que le nace. Gloria a Dios. Jesus Christ is coming back again. Jesus Christ is coming to take his church. Y usted lo hace con una inspiración, lo hace con ganas, con deseo grande de que la gente oiga el mensaje. Algo así le sucede a Juan. ¿Cuántas veces había caminado por ese desierto? Un montón de veces. Pero esta vez fue diferente. Se siente inspirado y abre la boca en grande y dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oh, el reino de Dios, tal como se lee, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿De dónde vino este reino de Dios? Que ya estaba ahí. ¿A quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo al alcalde municipal? ¿Se está refiriendo al candidato a la presidencia? ¿Se está refiriendo a algún político? No, se está refiriendo al Señor Jesucristo mismo, que ya está ahí entre la humanidad, o ya está ahí entre los israelíes, que no lo han conocido, pero ahí está ya. Ya está presente el reino de Dios. ¿Por qué se le llama el reino de los cielos? Porque el Señor Jesucristo no vino de algún caserío.
de alguna aldea, de algún barrio. No vino, Él vino del cielo. Por eso usted lee el reino. Lo lee el reino de Dios y lee el reino de los cielos. Aleluya. El reino de los cielos. Aleluya. Porque Él vino del cielo. Él vino del cielo. Entonces, con esas palabras, está terminando toda la parte ritual de la ley y está comenzando el tiempo de gracia en el cual estamos. ¿Y qué es gracia? Ya hemos mencionado, gracia es bondad, favor, que lo merecíamos, no lo merecíamos. Nadie merecía este favor, nadie merecía esta bondad, esta gracia, nadie la merecía. Si estamos donde estamos, esto es meramente misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Entonces, todo esto es gracia. Estamos siendo gratificados. Estamos siendo aprobados. Hemos recibido esta bendición como un regalo de Dios. Gratis. ¿O usted pagó algo para tener todo lo que usted tiene? No pagó nada. ¿Quién pagó el precio? El Señor Jesucristo. Y como resultado viene a producir en nuestras vidas un gozo que no se encuentra a la vuelta de la esquina. No se compra en el 7-Eleven. Recibimos una paz que viene desde el cielo. Recibimos gozo. Amén. Recibimos una bendición grande. Esto es tiempo de gracia en el cual estamos. Amén. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? El tiempo de gracia comienza con los eventos del Nuevo Testamento. ¿Cuándo comenzaron estos eventos? Hechos 1:22. Allí marca y dice, comenzando desde el bautismo de Juan. Comenzando desde el bautismo de Juan. O sea, a esto se le llama eventos. Eventos. Cuando el Señor Jesucristo está siendo bautizado, son eventos. Ahí comienza el tiempo de gracia. O el tiempo del Nuevo Testamento. También se le llama evangelios y escritos apostólicos. O sea, el evangelio, los eventos que se dan en el tiempo de gracia, hay una historia real que marca desde el nacimiento de Juan, la circuncisión de Juan al 8º día, el nacimiento del Señor Jesucristo, la circuncisión del Señor Jesucristo al 8º día, la predicación de Juan, la predicación del Señor Jesucristo hasta su muerte. Allí está la historia escrita. Por eso se le llama evangelio. Y se leen los evangelios porque hay 4 versiones. Versión Mateo, versión Marcos y versión Lucas
y versión Juan. Versión Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 versiones hablando de lo mismo. No es que hayan 4 evangelios. Evangelio es uno. Gálatas capítulo 1. Hay un solo evangelio. Lo que ha sucedido al pasar el tiempo es de que han habido hombres que han pervertido el evangelio. Es otra cosa. Pero que hay un solo evangelio, uno solo hay. Ahora, ahí está la historia. Y están los escritos, llamándose escritos apostólicos. También como el apóstol Pablo escribe entre 11 y algo de 11 y 12 cartas, se le llama también Evangelio del Apóstol por las muchas cartas que él escribe. También se le ha llamado el pacto renovado, un término que hace referencia al nuevo pacto que se estableció a través del Señor Jesucristo, en contraste con el pacto antiguo de Israel. Algunos lo llaman escritos mesiánicos. O sea que el tiempo de gracia está asociado con el evangelio. Aleluya. Porque es en el evangelio, en la historia del evangelio, es donde se lee la muerte y resurrección del Señor Jesucristo para beneficiarlo todo, para beneficiar a toda la humanidad. Entonces ahí está la bendición. Dijimos, el tiempo de gracia está asociado con el evangelio eterno del Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a terminar el tiempo de la gracia? O el tiempo de gracia, ¿cuándo va a terminar? O sea, mencionamos de que con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo se abre una puerta de fe, una puerta de esperanza para la humanidad. Y esa puerta está abierta. ¿Y quién es la puerta? Juan 10:10. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. O sea, la puerta está abierta. Todo aquel que quiera entrar, entra y haya salvación. Y viene toda la bendición de Dios. Gloria a Dios. Mateo 25 dice de que la puerta se cerró. Quiere decir que la puerta que se abre con el tiempo, con la muerte y resurrección de Cristo está abierta. Pero que viene un día en que esa puerta se va a cerrar. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea arrebatada. Aleluya. Se cierra la puerta. El que entró, bien. El que se quedó afuera va a dar los gritos. Pero ya va a ser tarde. Va a decir, ¡ay! Pero ya es tarde. Así como en el tiempo de Noé, la puerta del arca permaneció 7 días abierta. O sea, dando tiempo para que el hombre entrara. Entró, no entró. Así ahora la puerta está abierta. La puerta del arca, que viene a ser el Señor Jesucristo, está abierta. El que quiere entrar, entre. Y el que no quiere entrar, no entra. Esto es voluntario. Pero aténgase a las consecuencias. Que le va a tocar infierno, castigo eterno, tormento eterno, todo por rechazar al Señor Jesucristo.
Vamos a hablar un poquito más de Lucas 16. Ya vimos que Jesucristo no vino a abrogar la ley. O sea que si nosotros estamos predicando de que la ley terminó hasta Juan, ya lo marqué y quiero dejarlo bien claro. De que fue solamente la parte ritual. Porque la ley, algunos nos quedamos muy cortos y pensamos de que la ley solamente son los 10 mandamientos que encuentra en Éxodo 20. Decimos, esa es la ley. No, la ley es los 5 libros que escribe Moisés. De Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 5 libros que le han venido llamando Pentateuco. O sea, 5 libros. Pero el teólogo, para querer impresionar, usa palabras griegas. Penta, 5, teuco, libro. 5 libros. Entonces quedémonos con 5 libros. Ya lo de Pentateuco son palabras teológicas. 5 libros. Todo ese paquete de 5 libros se le llama ley. ¿Qué encontramos en toda esta ley? Se divide o se contempla en 3 partes visibles. Sin violentar la escritura, se ven las 3 partes. La parte conocida como los 10 mandamientos y que le llaman el decálogo divino. 3 palabras en una. Deca, 10, logo, palabra, y por ser palabra de Dios, divino. Porque lo que nosotros encontramos como la palabra mandamiento, hay una versión, la versión más antigua dice palabra. 10 mandamientos, 10 palabras. Entonces ahí están los 10 mandamientos, es una parte, llamándose decálogo divino. Deca viene de década, 10, logo, palabra, y por ser palabra de Dios, divino. Va, entonces está esa parte. Y está las 2 partes, las otras 2 partes que no se puede hacer la diferencia. Porque la parte conocida como la parte de celebrar, algunos dicen la parte ceremonial. Pero si usted ve la palabra ceremonial, viene de ceremonia. Pero que esta palabra no pega, no se ajusta a lo que se quiere decir. Pero la palabra celebrar lo dice todo. La parte de celebrar, ¿celebrar qué? Celebrar culto a Jehová. Lo que hacía Israel. Celebrar las fiestas solemnes. Que Israel se queda celebrando 7 fiestas. Pero que en Deuteronomio 16 marca solamente 3. La fiesta solemne de los panes sin levadura. La fiesta solemne de las semanas. Y la fiesta solemne de los tabernáculos. Algunos usan la palabra cabañas. Está igual. Tabernáculo o cabaña es lo mismo. Entonces ahí están las 3 fiestas solemnes a celebrar. Ahí está la parte de celebrar. Pero junto con esta parte de celebrar está la parte ritual. Búsqueme usted en todas las 3 solemnidades. Si no hay sacrificio ahí están los sacrificios. No puede haber solemnidad, fiesta solemne de la Pascua, fiesta solemne de las semanas, fiesta solemne de los tabernáculos, sin haber sacrificio de animales. Ahí están las 3 partes ya antes mencionadas. Lo que se cumple en
Lo que llega hasta Juan es la parte ritual. La parte ritual. Todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos está en vigencia. Solamente que el Señor Jesucristo lo resume en 2. Amar a Jehová de los ejércitos con toda la fuerza, con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón. Y el segundo es semejante, amar al prójimo. Si usted cumple con estos 2, cumple con los 10 que se lee en Éxodo 20. No hay problema en esto. O sea que está en vigencia. Jesucristo no vino a abrogar la ley. No vino a modificar la ley. Él vino a cumplir. Ahora, la parte ritual, sí, terminó. Ahora, nosotros celebramos. Sí celebramos. Hoy estamos celebrando culto al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, a toda honra. O sea que esto es parte de la ley, de celebrar. Esta es la parte de celebrar. O sea que la ley continúa. En el tiempo de la gracia, continúa la ley. Miremos el versículo 16. Ahí hay una parte bonita. Se divide en 3 partes. El versículo 16 se divide en 3 partes. Una, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Una parte. Desde entonces, o sea, hay un terminar ahí y un comienzo. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. ¿Qué fue lo que Juan dijo al nomás abrir la boca? Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué está hablando en este tono, en este término? Porque la ley ha terminado. Y comienza el tiempo de anunciar el reino de Dios. El reino de los cielos. Que en resumida cuenta viene a ser el Señor Jesucristo. Aleluya. Es por eso de que no hay cristiano evangélico que se quede con la boca cerrada. Y si alguien se está quedando con la boca cerrada, no es evangélico. Porque el término evangélico eso significa. Porque evangeliza. Porque habla del evangelio. Alguien me dijo, cristiano sí, evangélico no. No sabe lo que está diciendo. O sea, dice de que cristiano sí es bíblico porque lo leen en el libro Hechos. Capítulo 11, capítulo 13, algo así. Se lo voy a buscar. Capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces las personas aceptan cristianos. Hasta los catochos. Los practicantes del sistema religioso del imperio. Dicen y pelean y lloran y dicen que son cristianos. Para no meterle problemas. Vaya, está bien, son cristianos. Y así hay cantidad de gente que dice, yo soy cristiano. Usted en la calle, usted va y pregunta, yo soy cristiano. Alguien me dijo, con un cigarrón así, echando humo.
los evangélicos, me dijo. Solamente ellos se creen que son cristianos. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué soy, pues? Un fumador. Un impío. Un idólatra, es lo que es. Pero todos se están llamando cristianos. Evangélicos, casi que nadie quiere ser. Los adventistas, ellos solamente dicen que son cristianos, pero no evangélicos. Ahora, díganle que el término evangélico viene por eso, porque el cristiano evangeliza a otro. Eso le da a ser evangelista o evangélico. Miremos el versículo 16. Y todos se esfuerzan por entrar. Todos se esfuerzan por entrar. Dijimos de que esta parte tiene dos lados. Ya lo hemos predicado en otros días. Pero mirémonos solamente de un lado. Y todos se esfuerzan por entrar. Todos se esfuerzan por entrar en Él. ¿En quién Él? En el reino de Dios. O sea, todos quieren ser cristianos. Pero no quieren dejar la pacha de guaro. No quieren dejar el cigarro de marihuana. No quieren dejar la mujer que no es su mujer. Pero quieren ser cristianos. Todos se esfuerzan a entrar en Él. Muchos hacen el intento, un intento fallido, porque fingen un supuesto arrepentimiento y un supuesto convertimiento, meramente por un remordimiento de conciencia solamente, pero no lo hacen de corazón. Esta gente hay montones en las congregaciones. Se llevan a bautizar, pero hasta allí nomás. O sea, son personas que no han nacido de nuevo. Con grandes esfuerzos, con bastante voluntad, han hecho algunos cambios, pero no son permanentes. Duran 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y luego vuelven a sus andadas. ¿Usted conoce algunos? Sí hay. Y no es que estamos celebrando, no, para nada. Pero el que de verdad hace un arrepentimiento de corazón, y esto lo lleva a un convertimiento a Dios, y hay un creer, pero de corazón, esto lo lleva a un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento lo hace de que esté siendo guiado por el Espíritu Santo. Vienen tempestades, se mueve la barca, sí se mueve, pero es permanente, amén. Permanece, amén, amén. Permanece, porque está siendo guiado, ministrado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Aleluya. Está en las manos de Dios. Y el que está en las manos de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, nadie lo puede arrebatar. Aleluya. Nadie lo puede arrebatar. Miremos el versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra. Vea el peso de estas palabras. Y lo está hablando el Señor Jesucristo. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra. Que se frustre una tilde de la ley. De la ley. ¿Cómo quedamos entonces? ¿A qué ley se está refiriendo el Señor Jesucristo? Por eso es la necesidad de
escudriñar. Porque si no escudriñamos, nos quedamos cortos. Y pegamos. Y miramos estos versículos y lo entendemos mal. Y ya rápidamente decimos, no, está hablando de la ley misma, la ley allá del Antiguo Testamento. Pero le voy a adelantar que no está hablando de la ley allá, que tenía que ver con muchos comidas, bebidas, abluciones, sacrificios de animales. No está hablando en ese sentido, en ese tono. Pero antes de ir a ver esta parte, quiero que miremos la otra parte. Allí se lee. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Comencemos por la palabra frustrar. Frustrar. Tiene una R. Nosotros decíamos, yo lo decía, frustrar. No es es frustrar. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con caer, con derrumbar. O sea que lo que está hablando el Señor, está hablando de algo que va a permanecer, que es permanente y que nunca va a caer y nunca se va a derrumbar. Se derrumban los cerros por la abundancia de lluvia. Terminan derrumbándose cantidades de toneladas de tierra, piedra y todo. Se derrumban, pero el reino de Dios no va a caer y nunca se va a derrumbar. Aleluya. Es permanente. Dios. Se hace mención de la tilde, que se frustre una tilde. Que se frustre una tilde. O sea, hablando de la tilde, que no, la tilde no cae y no se derrumba. O sea, lo que está marcando es la importancia que esto tiene. ¿Usted ha oído de la tilde? Bien. En el lenguaje de lengua española, o sea, en el castellano, en el idioma castellano español, incluyeron la tilde. Pero esto fue ayer. Incluyen la tilde. O sea, la tilde es lo que se ve en los escritos. Un acento o una tilde. En las palabras que en la última sílaba lleva un acento o una tilde que le da para leer lo que tiene fuerza. Y que en la última sílaba lleva una tilde, llamándose palabras agudas, para decir corazón, para decir limón, para decir melón, para decir avión. Todas estas palabras llevan una tilde en la última sílaba. Por no decir en todo lo mencionado en la O. Entonces, ¿esto desde cuándo para acá? En el 1477 fue cuando empezaron a poner la tilde en los escritos. Entonces, cuando el Señor está hablando de tilde, ni por cerca en el idioma castellano español había la tilde. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo a la Yod, alfabeto hebreo. En el alfabeto hebreo son 22 letras. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Ya, Sayin, Het, Tet,
Yod, que es la 10ª letra, o la letra número 10. La Yod, esa es la tilde que está hablando el Señor Jesucristo. Está refiriéndose a la letra Yod en el Antiguo Testamento. Que para la figura que tiene esta letra Yod es a manera como hoy día se escribe una coma. Una coma. Allá tenía la noción que figuraba un cacho. Una coma, un cacho. Ahora, ¿es grande una coma? Es pequeñita. Pero es una letra que viene a ser cuando es de escribir, y que si se va a escribir como inicial, es la letra que nosotros conocemos como la Y o la Y. Pero cuando es vocal, es la I latina. Pero como el nombre de Jehová continúa como una Yod, entonces es una I, o una Y o una Y. Entonces, de allí viene la palabra Jehová o Yahvé. De las dos maneras, Yahvé o Jehová es palabra hebrea. Traducida al castellano, esta misma palabra aparece como He. O sea, la J, cuando ya la pusieron en el diccionario español, ya ahora se lee He. Nosotros la leemos He, que viene a ser la misma Y. Antes que no hubiera J, la L reemplazaba la J. Para decir Jesús, decían Lesus. Para decir Jehová, Jehová. Como no había la J, pero cuando ya viene la J, entonces ya quedó G-O, que viene a ser la misma Yod. Y por lo pequeño que es la Yod, es lo que el Señor está mencionando. Y esto lo que quiere decir es de que por pequeño que parezca algo en la Escritura, tiene peso, tiene valor, y por lo tanto no hay que menospreciar, no hay que desestimar. Tiene valor, tiene peso. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Aleluya. No sé cómo andamos con el tiempo. Para decirle el mensaje no ha comenzado. Hemos estado solamente haciendo una introducción solamente. Al adentrarnos a verlo, lo que falta, tardaríamos posiblemente 1 hora o más. Y considerando de que es mucho tiempo, usted está cansado, yo le entiendo, y la prédica o el video sería muy largo. Estamos considerando dejarlo hasta aquí y luego dar seguimiento en otro día. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer uso de la ética. Como dicen de que una prédica no puede ser más de 40 minutos. Si se pasa de 40 minutos está fuera de ética. Hoy traje ética.
metí en la bolsa un poco de ética. Y vamos a ir terminando. Vamos a ir redondeando la prédica de hoy. Para ir dando por terminado, estamos viendo, o sea, que la escritura, la palabra de Dios es una fuente que está fluyendo. Siempre. Una fuente que está fluyendo. Una fuente inagotable. Siempre que usted la lee, los trae bendición. Amén. Y quiero decirle, yo estoy luchando. No le estoy diciendo de que ya lo superé. No, estoy tratando. Pero démosle prioridad a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Démosle prioridad a la palabra de Dios. Aleluya. No menospreciemos la palabra de Dios. En todo el sentido de la palabra. Porque la iglesia del Señor Jesucristo tiene mandamientos. Así como el pueblo de Dios, Israel, tenía mandamientos bien marcados. Y se dice de que Israel no solamente tenía 10 mandamientos a guardar, sino que eran 613 mandamientos a guardar. 613 mandamientos a guardar. Es bastante. Y por lo tanto que era, Israel se ve muy corto en cuanto a guardar la ley. No la están guardando. Si hacen una cosa, les falta la otra. Si hacen una cosa, les falta la otra. Siempre estuvieron incompletos. Nunca llegaron a una cabalidad de guardar la ley. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene, los halla bien faltos. Y cuando se comienza a predicar a los gentiles el evangelio, habían unos hermanos cristianos. Y no estamos diciendo nada de ellos. Eran buenos cristianos. Excelentes hombres. Habían tenido una transformación. Pero en esta parte, no habían entendido. Estaban enseñando y estaban tratando de que todos los gentiles que se estaban convirtiendo al evangelio, ellos decían que tenían que guardar la ley. Tenían que ser circuncidados. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, esto era a los gentiles, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, eran conversos del judaísmo al evangelio. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Cuando esta situación se está dando, el apóstol Pablo tomó cartas en el asunto. Y como lo vio tan cerrado, tuvo que ir a Jerusalén
a hablar con los ancianos, con los apóstoles y con la iglesia que estaba en Jerusalén. Y trataron esta situación. Lo vieron de todos los lados posibles. Y llegaron a una conclusión. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Ahora, y dice más: por lo cual yo juzgo. Esto es Jacobo. Usted está teniendo su parte. Y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Estos mandamientos son para la iglesia. Que dejemos de ser idólatras. Gloria a Dios. Pero usted mira, pero yo no tengo una figura no adoro a la Virgen María, no adoro a la Virgen Guadalupe, no adoro a la Virgen de Candelaria. No se trata de eso. Podemos ser idólatras de otra manera. Sí. El mucho amor al billuyo lo convierte en un idólatra. Y aquí el mandamiento está de que los apartemos de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación. ¿Y cuánto le gusta a la gente fornicar? Se tira como que si es una comida buena la que va a comer, o algo lo cual le va a traer un grande beneficio. Se tira sin preguntar y no le importa nada de perder todo por un momentito de placer. Así, segundos. Se acabó. Fornicar. Y luego de ahogado y de sangre. Y esto no fue solamente un decir, sino que esto fue lo que el Espíritu Santo les dijo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esta reunión no fue cualquier reunión. Así, a lo panzudo, de tanta tortilla y frijoles, a lo caitudo, no. Esta reunión fue espiritual. Gloria a Dios. Para que al final el Espíritu Santo haya estado de acuerdo. Que os ha parecido bien. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeros sin ninguna cosa más que estas cosas necesarias. Y leemos lo mismo que ya leímos. No ser idólatras, no fornicación y no comer animales que no han sido sangrados. Y no comer la sangre directamente, llamándose una comida que hacen de la sangre, directamente de la sangre. Le echan cebollín, le echan cositas y se llama moronga. Eso está prohibido en la palabra de Dios. Y es para la iglesia del Señor. ¿Qué leímos? Que esto viene a ser una tilde. O sea, cosas que al hombre carnal le parece que son pequeñeces. Pequeñeces. No me estoy saliendo del tema. Aunque no estoy hablando directamente del tema a desarrollar, pero estamos hablando de lo que leímos en Lucas 16:16. En la Sagrada Escritura no hay pequeñeces. Todo es grande y todo es para guardar, para cumplir. La Escritura dice hasta la manera como el cristiano tiene que vestirse. ¿Se está obedeciendo a esto? No. Yo camino en la calle
con propósito de evangelizar, de predicar. Ahora porque está frío, he parado. Porque he entendido de que para predicar hay que mantener la cabeza descubierta. Y así como está la temperatura congelante, andar afuera sin gorro, yo no aguanto. Y Dios que me ayude en esto y que me perdone si estoy siendo negligente en esta parte. Pero deseo de predicar me sobra. Y no pierdo la mínima oportunidad de decirle a alguien, por lo menos Jesucristo le ama. Arrepiéntase. Y verá usted la bendición de Dios. Pero una predicación al aire libre, un evangelismo masivo, no lo estoy haciendo. Ya dije la razón. Y encuentro mujeres. Y me dicen, yo ya soy cristiana. Pero enseñando todo su cuerpo. Que hay que estar mirando para otro lado porque no hay que estar viendo aquellas cosas ahí. Y la gente dice, soy cristiana. Pero están los pastores. No están enseñando. No están enseñando bien. Y les parece que son pequeñeces. Y terminan aceptando el decir, el dicho, el cuento barato. Dios solamente mira el corazón. Encontré una peruana por allá en una plaza. Que se congrega en una de las iglesias del G12. Ahí están. Pero toda paganizada. Y de esto abunda. Es lo que más hay. Nudismo. De personas diciéndose soy cristiano o soy cristiano. Hombres. Dicen que son cristianos y hasta líderes son en las iglesias. Pero andan en calzoneta. Andan todos destrabados. Entonces están desestimando la palabra de Dios. ¿Hay mandamientos para la iglesia? Sí, hay mandamientos. Las cartas que el apóstol Pablo escribe son mandamientos meramente para la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él pronto viene a buscar. Pero como no estamos siendo creyentes, ¿cuánto nos gusta el sistema, mundo? Y nos gusta movernos en ese ambiente. Y quisiéramos, y sentimos tan bonito, y quisiéramos que la vida sea eterna. No, la vida del ser humano no es eterna. En cualquier momento se va a morir la persona. Pero qué lástima si se muere sin estar a cuentas con Dios. Pero qué bien si se muere estando a cuentas con Dios. Entonces, la gente le gusta ese ambiente mundano, pagano, de parranda, le gusta ese ambiente. Y ya no está pensando en la venida del Señor Jesucristo. Es lo que menos le interesa. Y quisiera de que mejor ya no venga ya. Y si pudieran poner allá una barrera allá arriba para que el Señor no pase. Lo hace, el hombre lo hace. Todo para cumplir con sus deseos. Pero quiera o no el hombre, Jesucristo va a venir. Amén. ¿Cuándo? No lo sabemos. Sí. Pero que va a venir es ciertísimo. Gloria. Es ciertísimo. Amén. Es creíble. Hay que estar amando la venida del Cristo el Señor. Amén. Hay que amar la venida de Cristo el Señor. Sí, amén. En cualquier momento la iglesia desaparece. Es quitada, es llevada de la tierra al cielo. Y no estoy hablando de un evento como algunos lo vienen marcando. Un acontecimiento secreto. Aquí no se habla nada, o sea, no se está hablando de que va a ser un evento, un acontecimiento secreto.
el arrebatamiento de la iglesia va a ser visible. ¿En qué sentido? A no más que la iglesia desaparezca, se va a ver el espacio allí, se va a ver que algo está faltando. Y la gente inmediatamente va a decir, los aleluyas se fueron y nosotros los quedamos. ¿Por qué los quedamos? Por mundanos, por parranderos, por fiesteros, por todo lo pecador. La gente se va a quedar. Pero se van a dar cuenta de que los que gritaban aleluya se fueron, ya no están. Por lo tanto, no es un acontecimiento secreto. Y por los predicadores que están hablando estas bobadas, los otros, la parte contraria, está tomando ventaja. Porque está en la parte llamándose los amilenaristas. Ellos son anti-arrebatamiento. Y otros grupos que son anti-arrebatamiento. No creen. Y si lo creen de una manera bien mal, bien torcida, bien equivocada. Y un predicador que habla estas bobadas, entonces dicen aquello. Que no es cierto, porque están hablando de un acontecimiento secreto. Aquí estoy hablando, y lo estoy hablando a todo el mundo. El arrebatamiento de la iglesia no es secreto, no es secreto. Es algo que se va a dar públicamente. Y si no se pone a cuentas, muchos títulos puede tener, pero no le va a servir de nada. Los títulos no están salvando a nadie. Lo que salva es un arrepentimiento, pero de todo corazón. Un convertimiento y un nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no hay cielo. Si solamente esto se aprende en todo este tiempo de prédica es suficiente. Que sin nuevo nacimiento no hay cielo. Dios nos ayude. Amén. Para continuar adelante. Sin desmayar. Gloria a Sin Dios. desmayar. Terminamos. Jehová les continúe bendiciendo a todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Con permiso.